Bienvenidos al tercer episodio de Mamertolandia. Es una realidad para todos que el 70% aproximadamente de la población colombiana no siente afectos por el gobierno que tenemos hoy en día. ¿Y cómo sentirlo? Cuando desde nuestro presidente y todo su gabinete se empeña en crear leyes, normas, simplemente para el beneficio de ellos y no del pueblo colombiano. No es posible que en un país como el nuestro, nuestro presidente, aquel que proclama que seamos honestos, que seamos personas transparentes, presente su declaración de renta en cero. Esto es inaudito, inaceptable para toda una sociedad que se esfuerza y que lucha por contribuir con el gobierno, contribuir con la nación. Recordemos, y no se nos olvide, que todos los dineros de impuestos deben de estar destinados para la salud, la educación, para el beneficio del país. ¿Cómo es posible que nuestro mandatario, nuestro primer mandatario, presente una declaración de renta en ceros? Es indignante, señor Duque. Que les quede claro que aquí les llegó su tate quieto, porque no vamos a permitirles ni reducción de penas ni casa por cárcel para ningún corrupto en Colombia. ¿Con qué autoridad moral nuestro presidente nos pide a nosotros a través de los medios, a través de las entrevistas, que le encanta salir en televisión nacional diciendo que seamos honestos, que ayudemos a la patria, que declaremos los impuestos y que no más corruptos? ¿Con qué cinismo es capaz este señor de pedirnos a nosotros que sí obremos como debe ser, con transparencia, cuando él hace todo tipo de trucos contables para poder presentar una declaración en ceros? Por supuesto, la DIAN no va a investigarlo. ¿Quién va a cagar en el plato donde come? ¿No es cierto que no? Yo quiero pedirles que analicemos estas cifras que tenemos aquí en esta gráfica que hemos hecho para ustedes. Vamos a conocer al detalle los gastos que puede tener el presidente Iván Duque como presidente de la República. Transporte para él y para su familia. Resulta que al presidente lo mueven en helicópteros, lo mueven en 2 aviones, lo mueven en barco, carros oficiales, escoltas. O sea, el señor Duque no gasta un solo peso en transporte, por eso tenemos la casilla en cero. Arriendos y viviendas. No, el señor Duque vive en la casa de Nariño. Y en la casa de Nariño el señor Duque no paga ni luz, ni agua, ni energía, ni alcantarillado. Tampoco paga televisión por cable, ni internet, ni siquiera la empleada del servicio. Porque todo eso lo pagamos nosotros, los colombianos. No sale del salario del señor Duque. ¿Neta me lo juras? ¡Ay, no puedo hacer eso, güey! Alimentación. Al presidente y a su esposa no les toca ir a hacer remesa. Ellos no van a averiguar a cómo está la libra de papa o de tomate o de cebolla. No, señora, ellos les llevan todo a la casa de Nariño. Se los prepara un chef o varios. Tienen empleados de cocina, el de limpieza. Absolutamente no tienen ningún pago que hacer por comida. Educación. En educación los hijos del presidente van a escuelas privadas, becadas, porque no falta el colegio privado que quiere tener el honor de haber tenido a los hijos del presidente de la República como estudiantes suyos, así que tampoco le cobran. En entretenimiento, pues yo tengo muchas dudas, porque a cada cóctel que lo invitan a él o a su familia van de goteros. Yo no veo a Duque pagando las cervezas o pagando los tragos que se toman, no señores. Por eso son invitados. Yo soy el títere, voy buscando pelea y jeva y todo lo demás. Yo soy el... Otros gastos. Bueno, aquí es la única casilla que yo veo que aquí sí hay unos gastos. Al parecer cuando fue al Chocó se hizo una paradita en un D1 y compró una bolsita de chocolatinas o de dulces que repartió de a uno en uno. Esa bolsita puede haber costado 4.500 pesos, entonces hay que deducirla. Esa sí es una deducción que pudo haber hecho él y solo le alcanzó para una. La pregunta que nos hacemos es, con un salario de 33 millones de pesos mensuales, lo que significa 396 millones de pesos. Tengan claro esta cifra, 396 millones de pesos. Esto es lo que nos cuesta nuestro presidente. Y después de hacer el ejercicio contable, resulta que no paga ni un peso. ¿Qué hizo la plata? Me la mecaté en cositas. Aparte de eso, quedamos debiéndole 8 millones de pesos. Entonces, si hacemos este PIG,
¿Cómo nos explican a nosotros un contador? Porque yo no he encontrado un contador y lo he buscado y he consultado por ahí a 6. Ninguno me puede explicar, solo se ríen y me dicen, Mauricio, la política es dinámica. Así funciona este país. Un tipo con 396 millones de ingresos solo por salarios declara en cero y aparte de eso logra demostrar que el Estado, o sea, nosotros los pendejos, le debemos 8 millones de pesos. Cochino degenerado. Esa es Colombia, mamertos. ¡Estudien, vagos! Vale la pena hacer un pequeño tip, ¿no? El presidente Duque es el tercero en la categoría que más gana en Latinoamérica. Yo gano los pesos con el sudor de mi frente, cabrón. Ya entiendo por qué el ministro Carrasquilla tiene toda la razón. En este país no queremos pagar impuestos y nos queremos ver como pobres. Y colaborando con el ministro Carrasquilla, como deberíamos hacer todos los colombianos, le vamos a pasar una lista desde el presidente, la vicepresidenta y senadores que no pagan un solo peso de impuesto. La pregunta que yo le hago ahora al ministro Carrasquilla es, ¿qué va a hacer? ¿O nos van a salir lo mismo con el cuento de la costa? ¿Y qué? Yo no pago impuestos, ¿y qué? Porque esa es la mejor opción que tenemos en Colombia. Ojalá no me va a sembrar terror o yo, que sabe que lo azoto. Ahora yo quiero que el señor Carrasquilla responda, salga a los medios y diga lo mismo. Es que nuestro presidente no paga impuestos, la vicepresidenta tampoco paga impuestos. Entonces mi pregunta es, si una persona en Colombia que gana 396 millones de pesos al año, que tiene propiedades, que vive bien, que ha sido senador durante varios periodos, no paga impuestos, ¿por qué Juan Mendieta, o como se llame cualquier ciudadano colombiano, que gana 3,5 millones de pesos mensuales, que paga estudio de sus hijos, el mayor en la universidad, el menor en un colegio, que paga transporte, que tiene que hacer remesa a ras en la quincena, a ese pendejo le toca pagar 2,6 millones pesos en impuestos, y el que gana 396 millones sale limpio, cero pollito? O sea, a nosotros no nos beneficia, entiéndanlo, a nosotros nos cuesta el presidente, nos cuestan toda esta cantidad de senadores que hemos mencionado y no aportan un solo peso en impuestos para la salud, para la educación, para nada. Antes quedamos debiéndoles. Ese es el país que vivimos, seamos conscientes de eso. Como lo prometí es deuda, hasta ahora, aquí está el señor Carrasquilla, señor ministro, la lista de las personas que no pagan. Mire, tenemos Iván Duque, nuestro presidente, no paga. Marta Lucía Ramírez, vicepresidente, no paga impuestos. Paola Holguín, la senadora del Centro Democrático, tampoco paga impuestos. Claudia Blum, ex canciller de Colombia, tampoco paga impuestos. Alicia Arango, nuestra famosa ministra del pago por horas, tampoco. La declaración está en ceros. Ángela María Orozco, también ministra, declaración en ceros. Estos son los líderes de nuestro país que nos venden la idea que nosotros tenemos que pagar impuestos para fortalecer el país y ellos no pagan un solo peso. ¡Estudien, vagos! Que alguien lo explique. ¿Por qué no sale el señor presidente a explicar por qué él no paga impuestos? Y si él no paga, ¿por qué nosotros tenemos que pagar impuestos? ¿De qué me hablas, viejo? ¿Por qué el que gana menos de 396 millones también dice, yo no pago? Si el presidente no paga, ¿por qué tengo que hacerlo yo? ¿O es que esto es beneficio de partido o de cargo? ¿Cuál es la razón? Que nos expliquen. El país está en vilo, esperando la declaración del honorable senador Álvaro Uribe Vélez. Que si salen ceros, vea, matémonos. Salgamos de aquí, corramos, porque no puede ser que un tipo que tenga la finca que tiene, los terrenos que tiene, las empresas que tiene, los hijos con esas propiedades y esos negocios que tiene, la corrupción ya llegó al extremo, muy por encima de nosotros. Y seguimos siendo los pendejos que se nos olvida un detalle muy importante, que todos estos señores son servidores públicos. Vas a preguntar eso, hombre. Hay un término muy importante que todos tenemos que meternos en la cabeza. ¿Qué es un servidor público? El presidente es un servidor público. Los senadores, los congresistas, los alcaldes, los gobernadores, los diputados, todos son servidores públicos. ¿Qué quiere decir eso? Que trabajan para nosotros, para usted y para mí. Son nuestros empleados, no son dioses. No.
trabajan para nosotros. La pregunta es, si lo que tenemos es una nómina de este tipo de personas que no contribuyen al país, ¿por qué siguen siendo empleados nuestros? ¿Usted permitiría, si tuviera empresa, que este tipo de personas que no producen un peso, que evaden impuestos, fueran empleados suyos? ¿Usted permitiría que empleados suyos crearan leyes en contra de usted mismo? No. Entonces, ¿por qué los tenemos? ¿Por qué admitimos que debemos tenerlos? Pero yo no sé, hermano. No sé. ¿Por qué los elegimos si tenemos todo el derecho de mandarlos a la calle el día que queramos? Si estamos hablando que en Colombia el 70% de la población colombiana está en desacuerdo, no le gusta, odia, como ustedes quieran llamarle, al gobierno que tenemos, y aquí voy a centrarme en algo para que no nos pongamos tan políticos. Cuando hablo del 70% me refiero a las personas que, 1, no quieren al centro democrático, 2, no están de acuerdo con el gobierno. No estamos hablando de seguidores de Petro, no estamos hablando de seguidores de Robledo, estamos hablando simplemente de personas que no están de acuerdo con la manera que se maneja el gobierno en este momento. Con una población de 50 millones de habitantes, en donde el 70% pueden ser 30 millones de habitantes, que están en contra del gobierno de Duque, que no están de acuerdo con las medidas optadas por el Congreso ni por toda la corrupción que tenemos en Colombia. ¿Qué pasaría si esos 30 millones salimos a la calle con carteles pacíficamente, sin tener que matar ni enfrentarnos ni tirar una piedra? Salimos a la calle a exigir que se cambie este gobierno, que ya no aguantamos más, que estamos mamados, que hagan con nosotros lo que les da la gana. ¡Mamona! Tenemos que prepararnos para el cambio. No podemos seguir aceptando que este gobierno haga y deshaga con nosotros y que no nos importe.